Hola, bienvenidos y bienvenidos a otro video del canal. En el día de hoy, como dice el título, voy a hacer un ejercicio de reflexión y análisis de la película Pobres Criaturas, como lo pusieron en español. Eh, Primero, me llamo Diego, para los que nunca han visto el canal, probablemente nunca lo hayan visto, pero bueno, mi nombre es Diego. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta. Lamentablemente estudié en la UVM. eh, Tanto la licenciatura como la maestría, y pues me he dedicado al área clínica ya desde hace algunos años. Y pedirles que tomen en cuenta que este es, como dije al principio, un ejercicio de reflexión y análisis muy subjetivo. No lo tomen como la única forma o la única perspectiva de analizar y ver la película, porque pueden haber muchísimas. Y es con la intención también de que ustedes puedan elaborar, construir, dar su propia opinión, análisis, reflexión, ¿sale? Entonces, habiendo dicho eso, bueno, para empezar, creo que esta película, por lo menos para mí, es una película que es muy controversial. Creo que expone temas que ayudan a dejar en claro que ciertas propuestas, en especial las del psicoanálisis, siguen vigentes, porque aunque la historia transcurre hace varios años, no es la actualidad, pues toca temas que se siguen viviendo en el día de hoy, obviamente con sus modificaciones, con sus modernidades, por así decirlo, pero creo que la historia traspasa el tiempo, ¿no? Es una historia temporal, por así decirlo, ¿no? Yo honestamente nunca pensé, por lo poquito, mucho que ve en pues en el tráiler de la película, dos o tres tráiler que llegué a ver, nunca pensé que tocaran el tema de la sexualidad como tan ampliamente, tan, pues, confrontativamente, ¿no? O sea, es gran parte de la película lo que gira en torno a eso, ¿no? Y por eso creo yo que a mí me gustó mucho la película, pero creo que no es una película fácil de ver, no es tan fácil, es incómoda. Y por un lado me agrada mucho que sea incómoda, porque creo yo que, repito, pone sobre la mesa muchos temas que para muchos de mis colegas, en especial, pues hablando claramente de mi gremio, ya no se tocan. O sea, el tema de la sexualidad, si bien Freud y con lo que fue proponiendo en el psicoanálisis es una de sus piedras angulares, o sea, para Freud la cuestión de la sexualidad es primordial para entender el comportamiento social, individual del ser humano, y cómo se va dando pues esta retroalimentación entre lo individual y lo social. Se fue perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Creo que mi gremio teme de muchas cosas, y de la sexualidad es una precisamente de esas cosas. A lo mejor suena un poco incongruente, porque muchos de ustedes pueden pensar, pero bueno, ya hay muchos podcasts, hay muchos canales, hay muchas cuentas en todas las redes sociales que hablan de sexualidad, que hablan sobre, por ejemplo, el uso de juguetes sexuales o métodos anticonceptivos, o sobre la masturbación. Y sí, o sea, sí es cierto que ha habido una mayor apertura a la sexualidad, pero también es cierto que mucha de la sexualidad, muchas de las cuestiones, por así decirlo, y tal vez no es el mejor término, pero es el que se me viene a la mente, filosóficas de la sexualidad, de cómo entender la sexualidad y el ser, no es solamente la cuestión del ser humano, sino el ser desde lo individual, ¿no? Que por ejemplo, Bella, el personaje de Emma Stone, la protagonista, eh, remarca, pues sí, magistralmente, ¿no? Lo marca claramente, ¿no? O sea, la cuestión de la sexualidad para ella es fundamental, precisamente porque tal vez para la sociedad lo es, en el sentido de que es lo que más intenta reprimir. O sea, voy a poner otro ejemplo, a lo mejor que suena muy soso. El reggaetón. El reggaetón habla mucho sobre la sexualidad, tiene como muchas formas de expresar la sexualidad, pero tiene muchas cuestiones de cosificación. Y el hecho de que el reggaetón sea tan popular quiere decir precisamente que todavía la sexualidad está tan reprimida como para verse pervertida en ese sentido. Y con pervertida me refiero a que se le cosifica tanto, y eso es un reflejo del nivel de represión al que la sociedad todavía reprime
la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco al tema de la película, es creo que incómoda precisamente por ese tema, porque al lado de la sexualidad, o rodeando, no es tanto rodeando la cuestión de la sexualidad, sino que en esta como construcción que se hace alrededor y con la sexualidad, es como si habláramos de un círculo que adentro tiene otro círculo, pero cuando va bajando, va subiendo, se va tocando en espiral. Esa es como la construcción que yo voy entendiendo entre la sexualidad y la sociedad. Están girando muchas cosas y están tocándose muchas cosas al mismo tiempo, que tiene que ver con la libertad, por ejemplo, con las cuestiones del poder, con la cuestión de género y, como decía, con la cuestión del ser, con la cuestión de la identidad, con la construcción de ser o no ser, aunque suene muy shakespeariano esa cuestión, pero eso es importante, vaya. Y entonces creo que, como decía, la película, precisamente por todos esos puntos, sigue poniendo y dejando vigente que todo esto sigue siendo importante y relevante, que en la consulta, si uno se permite escuchar, si uno suelta un poco mucho las cuestiones que se aprenden en la escuela, en la licenciatura, en la maestría, inclusive en estos diplomados todos pedorros de sexualidad, donde hacen más prácticas que discusión o análisis o debate o reflexión, uno se va a permitir escuchar cosas en específico de las mujeres, porque es cierto, o sea, creo que también la película deja ver muy claramente las cuestiones del machismo, de la misoginia, de cómo en especial para las mujeres la sexualidad es muy, muy, muy complicada, ¿no? Entonces, para iniciar, quisiera poner primero algo como en primer término para que nos ayude a entender lo demás, ¿no? No en el sentido de que la película sea difícil de entender, repito, creo que es muy directa, es muy explícita, tanto visualmente como, eh, como en la historia y el mensaje, pero para entender las cuestiones que quiero plantear, creo que hay que iniciar precisamente a lo mejor por un pequeño paralelismo, ¿no? Los personajes tienen nombres que parecían un poco un juego de palabras, ¿no? Por ejemplo, el personaje de William Defoe se llama Godwin, Godwin Baxter, ¿no? God al principio de su nombre, entonces como que da a entender claramente que es como Dios, ¿no? O un Dios. Y de hecho este personaje juega mucho a ser Dios. Creo que la creación de Bella para él es como el punto más alto de su práctica médica, experimental, científica, como él lo dice, pero precisamente porque logra eso, logra crear vida, dar vida de manera artificial. Eh, pero eso también es, como repito, como su cúspide, ¿no? Porque a lo largo de la historia y en especial cuando están en su casa, pues vemos que hay un montón de animales que tienen la cabeza distinta, ¿no? Es el cuerpo del pato y tiene cabeza de perro, no me acuerdo, pero eran muchos así, ¿no? Entonces se puede ver que este hombre se la pasaba pues experimentando y tratando de hacer sus creaciones, pero su pasado y su origen es fundamental para la historia, ¿no? Porque él mismo vivió esas experimentaciones en carne propia, ¿no? Y entonces el personaje de Bella para él es importante primera porque es sí una creación de él en el sentido de que Bella se suicida, que después ese punto es muy muy importante también. Creo que voy a decir que es muy importante casi todo, pero bueno, ténganme paciencia. Recoge el cuerpo de Bella que se había suicidado. Él explica que estaba como muy fresca su muerte, o sea, el cuerpo todavía ni siquiera entraba en rigor mortis y estaba muy fresco, ¿no? Entonces se da cuenta que está embarazada y en lugar de revivirla, pone el cerebro del bebé en el cuerpo de... ¿cómo se llamaba antes? No me acuerdo. No, no me acuerdo, no la anoté. Victoria. Sí. Ajá, Victoria Blessington, ¿no? Creo Ajá, que creo que sí. era Victoria. Este, y bueno, creo que él ahí hace una aclaración muy importante porque cuando le preguntan por qué no simplemente revivió a Victoria,
pues dice que pues por algo se había suicidado, ¿no? Para empezar, se había suicidado por algo, entonces como que regresarla de lo que sea que estaba viviendo, que era tan terrible, para llevarla a ese punto de desesperación hubiera sido demasiado cruel, ¿no? Y entonces creo que aquí podemos empezar a entrar en un primer debate ético de qué tanto pues, este hombre tiene derecho de tomar estas decisiones, ¿no? De decidir a quién darle vida, a quién no, de experimentar, ¿no? Con el cuerpo y con la vida, no solamente de una persona, de una mujer, sino de dos seres, ¿no? Que es tanto la madre como la hija, ¿no? Él toma su decisión, que revive el cuerpo de la madre eh, con el cerebro de la bebé, y ahí puede empezar a haber otro debate, otra pregunta, pues no tanto ética, sino más bien existencial, de entonces este ser, ¿quién es en realidad? ¿No? Si es el cuerpo de Victoria, pero es el cerebro de la bebé, que se le puede llamar Vela, porque así lo bautiza el doctor. Entonces, ¿quién es en realidad? ¿No? O sea, es su madre, es la bebé, son ambas, es una fusión. O sea, desde ahí creo que la cuestión de Vela es muy, muy interesante. O sea, su origen, su nacimiento es muy peculiar. Y creo que en parte, creo que esto va siendo una metáfora precisamente de la relación que todos tenemos con nuestros padres, ¿no? Creo que la cuestión de tener el mismo cuerpo puede ser como una metáfora de tener el mismo nombre, ¿no? Muchas veces en las familias pasa que, por ejemplo, un fulanito se llama Juan, entonces el abuelo Juan, el padre Juan y el hijo Juan, ¿no? Y entonces algo ahí se va repitiendo, ¿no? Que es el nombre, ¿no? Y muchas veces en las familias hay expectativas de, por así decirlo, de no la individualidad, ¿no? Hay expectativas de que el hijo sea igual que el padre, que el padre sea igual que el abuelo, y entonces se van repitiendo, ¿no? No solamente en el nombre, por ejemplo, la profesión del oficio. Médico, 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 abogado, 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 taquero, 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 nombre, sé lo que sea, ¿no? Artista, 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 diferentes situaciones, ¿no? Y ahorita puse nombres de, o ejemplos nombres, porque es lo primero que se me ocurrió, pero en el caso de las mujeres pasa igual, ¿no? Conchita, 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 Lupita, 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 María, 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 cosas así, ¿no? Ama de casa, ama de casa, ama de casa, abogada, 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 doctora, así se entiende, ¿no? Entonces la cuestión creo yo que de Bella compartiendo o viviendo en el cuerpo de su madre es hasta cierto punto un reflejo de cómo en las cuestiones familiares está esta cuestión de la repetición y de la fusión y de la no individualidad, ¿no? Pero hay un punto de inflexión que llegaremos después, que creo que es lo que le da a Bella una identidad propia, ¿no? Que tiene que ver con el viaje, el hecho de que se vaya con Duncan, que empiece a explorar su sexualidad. Y creo que, por así decirlo, la ventaja que tiene Bella, si se lo puede llamar así, es que al tener ya el cuerpo de un adulto, pareciera que su cerebro se desarrolla muchísimo más rápido y por ende tiene mucha más autonomía de lo que un niño o una niña podría tener, ¿no? Y al mismo tiempo el cuerpo de Victoria tiene esta ventaja de que al tener una mente nueva, un cerebro nuevo, es capaz de vivir todo lo que Victoria probablemente no vivió y que fue lo que la llevó posiblemente a la decisión del suicidio, ¿no? Entonces, esta cuestión también refleja o habla de una cuestión también de repetición, pero del doctor Godwin, ¿no? Que es precisamente lo que su padre le hizo a él. O sea, Godwin, eh, que, bueno, todos los actores son muy buenos, ¿no? Pero William Defoe creo que encarna muy bien a este doctor con este humor como muy negro, muy ácido, como con una parte muy, muy oscura y también con una parte pues que puede ser conmovedora. Y el punto de esto es que desde que se ve el rostro del doctor, pues salta mucho, ¿no? Como la obviedad de que sufrió muchas cirugías, muchas operaciones, y conforme se va presentando el personaje, pues uno descubre que pues, él fue un experimento viviente de su papá, ¿no? Que su papá pues le hizo cosas horribles, ¿no? Prácticamente lo castró, le quitó los jugos gástricos, lo operó quién sabe cuántas veces. Creo que dice una vez muy claramente, ¿no? Que le pegó los pulgares
a madera con un clavo para ver si dejaban de crecer o no. O sea, en realidad su papá era un desgraciado, ¿no? Era un culero y pues, se la pasó experimentando y torturando a su hijo. Experimentando no lo creo, más bien fue una cuestión de tortura. O sea, creo que estamos hablando precisamente de, de un hijo, de un niño que queda a merced de un padre altamente sádico, ¿no? Que encuentra cualquier excusa, en el caso de este tipo, la ciencia, para perpetrar pues, sus crímenes, porque en realidad pues, son crímenes los que sufrió el doctor Goldwyn, ¿no? Y pues hasta cierto punto creo que se puede ver esa crueldad que nace en él, que no se admite, ¿no? Y que probablemente eso que no ha admitido fue lo que lo llevó a enfermar de estos tumores, de pues, morir de esta forma, tomando en cuenta como esta teoría precisamente psicoanalítica de la cuestión del cuerpo, de la mente, de lo no dicho, ¿no? De lo no asumido, que o se lleva al acto o se lleva al síntoma, ¿no? Y en este caso pues es un síntoma físico, ¿no? Que tiene que ver con el cáncer. Eh, y lo que se lleva al acto pues es precisamente lo que le va haciendo, pues lo que le hace a Bella y a todos los animales y lo que le hace a la otra chica cuando pues que crean, por así decirlo, después de que Bella se va y están bien tristes. Entonces, repito, esta cuestión del doctor Godwin tiene que ver con una repetición de lo que él mismo vivió, de cómo fue tratado como un objeto, ¿no? Y ese es el punto principal aquí. Creo que no es casualidad, ya lo he mencionado en este canal antes, eh, el hecho de tratar a un hijo como objeto tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene mucho que ver con el hecho de que no se reconozcan límites, de que no haya un sentido de la legalidad, de que no haya un sentido del respeto, que el doctor también demuestra, ¿no? Creo que se calma mucho en la convivencia con Max McCandles. Eh, Así se llama Max McCandles, ¿verdad? Es que tengo mi hojita de apuntes. Este, y bueno, según yo, si no lo recuerdo y mi mal inglés no me falla, McCandles o Candles tiene que ver con vela, ¿no? O sea, las velitas, creo que este hombre, a pesar de que se alinea un poco bastante con el doctor, pues como que creo que le ayuda a dar un poco de luz a la vida de todos, ¿no? Creo que el doctor ve en McCandles, en Max, a alguien muy parecido a él, pero sin haber sufrido todas estas cuestiones físicas, ¿no? Alguien que sí puede vivir mucho más la sexualidad, alguien que sí puede casarse, o sea, que puede vivir otras cosas, ¿no? Entonces, esto también ayuda mucho a que, por ejemplo, Bella empiece a descubrir también su sexualidad, empiece a pensar en una cuestión de pareja, ¿no? Que ya después se va con Luca, pues es otro cantar, pero bueno. En la cuestión de Godwin, esto también le genera cambios. Creo que la partida de Bella, el haberse caminado con Bella, el haber vivido hasta cierto punto esta cuestión paternal con ella y perderla y que llegara Max a su vida y todo, lo detiene bastante en seguir experimentando. No tanto, porque repito, crean a esta nueva chica que pues, es muy parecida a Bella, pero creo que ayuda a que él empiece a frenar demasiado estos impulsos pues, que son muy, muy destructivos, ¿no? A pesar de que Bella pues tiene vida gracias al doctor, también la tenía muy, muy confinada, ¿no? O sea, tenía muchas libertades, creo que eso también es reflejo del doctor, que Bella, siendo la bebé que es mentalmente hablando, experimenta el mundo como muchos bebés, ¿no? La cuestión de los esfínteres, ¿no? Hay una escena donde se orina, no controla esfínteres todavía, la cuestión de la coordinación motriz, ¿no? No camina bien, no habla bien, la cuestión de la comida, que juega, ¿no? Que está desafiando a la señora que le ayuda a Godwin, ¿no? Que la comida, que la tira, que no la tira, que estas cuestiones, ¿no? Y también la cuestión de la muerte también es importante. La cuestión de la sexualidad igual, pero después lo retomaré. Cuando Max le muestra una rana que tiene en las manos, y entonces Bella se la aplasta, ¿no? Porque puede hacerlo, porque le es divertido. Entonces creo que ahí empezamos, o sea, se deja ver muy claramente
pues la cuestión infantil que todos vivimos, ¿no? Que implica la vida humana, que las primeras etapas o estadios de la vida humana pues van de la mano con una naturalidad, con una animalidad, por así decirlo, que después se pierde y se pierde bastante al momento de que se va um, entrando en el proceso de socialización, en el sentido de que uno empieza a vivir en una civilización, en una cultura, en una sociedad, y eso implica empezar a adoptar reglas, leyes, normas, tradiciones, cultura, que va restringiendo muchas cuestiones de la vida, por así decirlo, natural del ser humano, ¿no? Pero bueno, algo más que quiero apuntar con respecto al doctor Godwin antes de pasar más a estas cuestiones, es que creo que hace también un paralelismo muy claro a la concepción de Dios que se tiene en la tradición judeocristiana, ¿no? Una cuestión de Dios que no tal cual como se vive en la iglesia, ¿no? Sino tal vez la interpretación que otras obras hacen de Dios, como el Evangelio según Jesucristo de Saramago, o Neogénesis Evangelio, por ejemplo, en el caso de Gendo, que Dios pareciera más bien este ser o esta criatura que, si bien es una deidad, también pareciera que es una deidad pues, ególatra, narcisista, no imponente, berrinchuda, eh, que trata a sus creaciones como objetos o como títeres solo para satisfacerse a sí mismo. Y creo que el doctor hasta cierto punto lo representa, ¿no? Aunque también pareciera que es más el papá del doctor quien representa esta figura, y él, hasta que convive un poco más, hasta que, por así decirlo, la cuestión emocional lo mueve más, pues se va deteniendo. Entonces, bueno, dejar este primer apunte y este primer origen de vela, por así decirlo, porque repito, esto que va marcando la pauta, ¿no? Retomando la cuestión de este confinamiento, bueno, se me acaba el tiempo, se me fue muy rápido el tiempo, no me di cuenta. Vamos a dejarlo ahí en este video. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.